Bien, damos paso ahora tras las noticias. Esperamos que usted se haya enterado de todo cuanto ha ocurrido aquí en la región de Valparaíso a través de nuestra edición informativa. Abrimos un nuevo capítulo de Tu Voz Local, siempre con temas que a usted le interesan y en donde esperamos que también nos pueda colaborar. ¿Por qué no? A través del teléfono están nuestras líneas habilitadas para que pueda comunicarse con el piso aquí, participar, entregar su opinión, hacer consultas. Usted toma la decisión, nosotros tenemos las líneas telefónicas disponibles. ¿Estamos preparados para una emergencia mayor? Esa es la pregunta que en los últimos días nos hemos estado haciendo. Algunos hablan del terremoto de la región de Coquimbo como un terremoto mentiroso, porque por fuera no se observa tanto daño, pero sí al interior de las viviendas. Quedamos nuevamente sorprendidos por algunas edificaciones completamente fracturadas y edificios relativamente nuevos, con muy poco tiempo de uso. Y entonces, y además que hubo algunos inconvenientes en el tema de, primero, entre si tenían que salir o no, si podían quedarse en el lugar, luego que la medida de dirigirse a zonas más altas, a propósito de las decisiones de parte de los organismos pertinentes, quedaba sin ya tener que acatarla. ¿Hubo alguna confusión? No lo sabemos, por lo menos queda aquí a la conversación o a la discusión de muchos, que tal vez no estamos completamente o totalmente preparados para poder enfrentar una emergencia mayor. Y eso es lo que en Valparaíso a nosotros nos preocupa muchísimo. Voy a saludar a Carlos Vanen, concejal de la ciudad, quien está hoy día nuevamente acompañándonos. ¿Es así, Carlos, o no? Ahí está Carlos en la pantalla. Así es. ¿Sí? Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación y feliz de saludar a todos nuestros televidentes. Sí, hubo algunas complicaciones al momento parece que la señalética ya en la región de Coquimbo, de acuerdo a algunos comentarios, no es del todo tan clara, que hizo que algunos se confundieran para dónde tenían que ir, y además que estamos hablando de una zona un tanto más plana, obviamente, que aquí Valparaíso. Así es. Bueno, yo creo que hay varias cosas. Primero, tener claros los planes de emergencia. Acá en Valparaíso, por lo menos en la región, los servicios públicos han practicado bastante estos planes de emergencia. ¿Qué hacer en caso de algún tsunami? Que es lo que más se ha practicado en este último tiempo. La señalética está muy clara en Valparaíso. Y yo creo que esto, más que nada, Carlos, es tener claridad en cuanto a los planes, tener claridad en cuanto a qué lugar ir. Porque en el fondo, cuando sucede un desastre de una gran magnitud, el ser humano se pone nervioso, reacciona impetuosamente, entonces hay que tener claridad. Aquí Mientras uno tenga claridad, sabe cómo actuar perfectamente. Sí, aquí se han hecho evacuaciones preventivas. Cristian Garrido está con nosotros, prevencionista de riesgo. Cristian, gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Bueno, y aquí tenemos claro en la región de Valparaíso, porque se ha anunciado muchas veces, no se pueden predecir los terremotos de grandes, más aún, de grandes magnitudes, pero nuestro país sabe claramente que es un país, uno de los países más sísmicos en el planeta. Por lo tanto, nos podemos esperar esto en cualquier momento. Pero ¿estamos de verdad preparados en Valparaíso? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que estamos preparados como país, ¿ya? La información está y está a la mano. Si nosotros ingresamos a la página, por ejemplo, de onemi.cl, podemos ver que están los planos de evacuación de cada ciudad y cuáles son nuestra cota de inundación, ¿verdad? Y dónde tenemos que ir en caso de alerta tsunami o de un terremoto o un sismo de gran magnitud. Entonces, yo creo que la información está a la mano, tenemos que buscarla, ¿verdad? Y lo otro, que tenemos que ser participativos. Cuando hay simulacros masivos en la ciudad, tenemos que participar, porque mucha gente no participa. Entonces, ¿cómo después yo voy a saber qué hacer si no estoy participando de estas actividades? Esta evacuación que se realizó en la región de Coquimbo a propósito del terremoto 6.7, ¿estuvo bien llevada o no, a entendimiento y expertise de Cristian Garrido? Como te digo, yo creo que todos sabemos qué hacer en caso de un sismo. Ya nos han dicho muchas veces los expertos, los sismólogos, ¿verdad? Que una vez que no podamos mantener el equilibrio, que veamos que el temblor o sismo es muy largo, tenemos que proceder a la evacuación. Va a venir una alerta de tsunami, que es una alerta preventiva, ¿verdad?, por parte de la autoridad, que es el CHOA, y vamos a tener que evacuar a zona alta. Ante eso, si lo tenemos claro
y vemos que el sismo no nos permite estar de pie, evacuar inmediatamente. Claro que la decisión de la ONEMI, eso fue lo que terminó generando alguna confusión por estos tiempos, estos minutos, por el tema de la escala Mercalli, etcétera, etcétera. Hagamos lo siguiente, tenemos una nota que hemos preparado con algunos datos, por supuesto, y consultándonos, planteándonos esta inquietud, si es que efectivamente estamos preparados para una emergencia de mayor magnitud. Vamos con la nota. Manso terremotillo. Chile es un país que ha sido marcado por las catástrofes, incendios y sismos que han obligado a evacuar las zonas afectadas, como ocurrió el sábado pasado con el terremoto 6.7 que tuvo epicentro en la región de Coquimbo. Considerando las características existentes en nuestra región, es que las autoridades políticas, de las Fuerzas Armadas y de las policías realizaron una reunión para coordinar cómo actuar frente a la ocurrencia de una emergencia mayor. Existen distintos planes comunales de emergencia, planes provinciales de emergencia, existe un plan regional de emergencia, pero hay que estar preparado en todos los niveles y efectivamente frente a situaciones muy complejas se deben articular adecuadamente. Hemos coordinado con las Fuerzas Armadas, con sus 3 ramas, con Carabineros, con la PDI y con todo el gabinete regional para tener una coordinación precisa, perfecta, que cada uno sepa qué hacer en cada tipo de emergencia y que la gente, las personas en sus hogares sepan que en caso de una emergencia mayor, todas sus autoridades civiles y militares están preparadas. En nuestra región se han articulado 2 planes. Uno denominado Plan Hércules, que se aplicará en caso de una emergencia de menor magnitud, y el Plan Zeus, este último que se activará en una emergencia que sea mayor. Que es para enfrentar una emergencia ya de mayor magnitud como fue, podríamos hacer un parangón con lo que pasó aquí en el terremoto del año 1906. En la región de Valparaíso, que si hubiera habido, ¿no es cierto?, en esa época un plan Zeus, lo más probable es que se hubiera aplicado el plan Zeus, donde efectivamente ahí el que toma el control de la región en la parte de conducción, apoyado por todas las fuerzas políticas, es, de acuerdo al artículo 7º, ¿no es cierto?, de la ley que nos ampara, es efectivamente el jefe de la Defensa Nacional. Ante una catástrofe donde se declare estado de excepción constitucional, autoridades regionales y militares estarán preparadas para actuar de manera coordinada y el mando lo tendrá el comandante en jefe de la primera zona naval en su condición de jefe de Estado Mayor de las Fuerzas. ¿Cómo estamos preparados para afrontar una catástrofe en nuestra región? Es el tema que trataremos hoy en Tu Voz Local. Sí, cómo no, las autoridades nos tranquilizan, está desde la responsabilidad que les compete, preparada la región y obviamente el país, pero estamos pensando en nuestra región, siempre en la región de Valparaíso, y hay algunas dudas que a uno naturalmente igual le quedan. ¿Cómo baja la información? Porque una cosa es que la autoridad es la que maneje los planes comunal, provincial, regional, etcétera, pero aquí la evacuación se produce, o sea, hay que llevar a las personas hacia los puntos seguros. ¿Está bajada completamente la información, Carlos, por ejemplo, en Valparaíso? Mira, yo creo que nunca está la totalidad de la población en conocimiento de. Ahora yo creo que, por lo menos en Valparaíso, porque aquí estamos hablando de un caso particular de un sismo de gran magnitud, pero en Valparaíso hemos tenido una gran cantidad de emergencias. Incendios y la verdad que nos hemos caracterizado a nivel nacional por ser una de las ciudades que tiene más complejidades en cuanto a desastres naturales. Entonces en Valparaíso yo creo que estamos bien preparados. La gente ya tiene su ADN, el porteño tiene su ADN y sabe qué es lo que tiene que hacer. Ahora, no es que sepa porque la información se bajó determinadamente, es porque le ha tocado vivirla. Entonces, y esto también se ha llevado... O sea, ha habido un aprendizaje. Justamente, pero en base a la práctica, en base a la experiencia, más allá de lo que está escrito en un libro, lo que está escrito en un archivo Excel, Word, etcétera, es porque le ha tocado vivir en carne propia. Ahora, lo que no hemos vivido, gracias a Dios, ¿no es cierto?, un tsunami que muchas veces se ha anunciado. Y ahora voy a preguntarle a Cristian Garrido, porque hay una alarma en Valparaíso que se diferencia a la de bomberos Sí. para alertar sobre un posible tsunami, o definitivamente un tsunami. ¿En Viña del Mar no la hay? No tenemos alarma, digamos, que alerte a la población de tsunami. Tenemos solamente para casos de incendio, pero de tsunami... Que es la de bomberos. Exactamente. Y, que es la de bomberos. y cualquiera podría confundirla. Por supuesto.
muchas personas la confunden. No hay una de hecho. diferencia entre una y otra. Claro, ya cuando, bueno, estamos partiendo el verano y suena mucho, digamos, la alarma de bomberos, la alarma general de cuartel central, y es por incendio, digamos, por incendio forestal o incendio estructural. Y ahí viene la confusión, porque sin temblor la gente piensa que igual puede venir un tsunami, ¿ya? Necesitamos urgente alarmas, digamos, de tsunami en el borde costero. Ok, pero, ¿Cómo Valparaíso? pero aclaremos eso. Es decir, un tsunami solo viene con un terremoto, con un temblor previo. No necesariamente. Lo que pasó hace pocos días atrás, que fue un volcán subterráneo, digamos, y fue sin movimiento y llegó solamente el tsunami. Así que no necesariamente tiene que ser con movimientos de luz. O sea, urge entonces un elemento que se diferencie del que existe hoy día en Viña del Mar, ¿no lo cree usted? ¿Sí, por supuesto, tenemos que tener la diferenciación de que la población sepa diferenciar los tipos de alarmas y en cuanto a la emergencia que estamos viviendo. Si es un incendio, si es una alerta tsunami, si viene un terremoto, ¿verdad? Tenemos que escuchar y saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero como decía el concejal, yo creo que el plan familiar es el que está más adecuado a la emergencia. No tanto porque la leyó o porque se la enseñaron, sino que uno ya sabe, digamos, dónde nos vamos a juntar, dónde nos vamos a reunir, reforzar eso, pero en el núcleo familiar. Entonces, no esperar a que nos digan las autoridades nos pueden decir evacúe, no evacúe, pero si yo tengo la certeza, o por lo que yo he aprendido, de que quiero ir a una zona alta porque tembló muy fuerte y porque creo que hay un riesgo de tsunami, aunque no haya alarma, tengo que hacerlo. Bien, me quedó otra duda, y esto a propósito de Mercalli y Richter, porque eso también puede llamar a confusión. Es decir, ¿cuál es la que...? ¿Cuál? A ver, este fue un terremoto más largo, duró más tiempo, el movimiento fue distinto, por lo tanto la percepción, y entiendo que incluso como información, Cristian Garrido escuchó que había sido un terremoto grado 8. Claro, 8 en Richter es distinto a 8 en Mercalli. Por supuesto. Bueno, Richter es lo que nos dice el instrumento, ¿verdad? Mercalli es la percepción de la gente. Pero es, como bien tú decías, o como decíamos cuando estaban dando la nota, debería existir una pura escala o decir el grado es el que corresponde, digamos. Porque la percepción siempre va a ser diferente a lo que nos dice el instrumento. Pero más allá de eso, del tipo de grado, es reforzar el plan familiar. ¿Ya? Ahí quiero llamar a la audiencia, reforzar el plan familiar en cuanto a dónde reunirnos si es que estamos todos separados. Uno siempre piensa, ¿dónde está el familiar? ¿Dónde nos va a pillar el sismo, verdad? En el trabajo, en una actividad. Entonces, ¿dónde está mi familia? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi mamá? Entonces, uno se preocupa más del familiar que de uno mismo muchas veces. Carlos, hay zonas que están, sin duda, en términos de infraestructura en Valparaíso, bastante debilitadas, que frente a seguimos pensando en un terremoto, entendiendo que hay otro tipo de emergencias también, que no dan la seguridad absoluta de poder salir airoso de una situación en un momento. Imaginémonos, todos piden que los terremotos no lleguen en la noche, ¿no es verdad? Exactamente. Porque la falta de luz, etcétera, otros ingredientes pueden hacer un cóctel de verdad bastante trágico. Sí, efectivamente. Bueno, cuando miramos, basta con que miremos el plan de Valparaíso, la zona patrimonial, hay inmuebles que no están en buena condición. Y es por eso que se han centrado los esfuerzos tanto de las autoridades comunales, regionales, en, por ejemplo, lograr repoblar el sector del Almendral, en que se puedan invertir recursos en terrenos que están abandonados, en inmuebles que no se ha podido invertir en los mismos, ya sea porque no vive nadie o porque el dueño del inmueble no tiene los recursos para. Y el Estado no puede obligar para nada, y el municipio menos. Esa es una de las grandes peleas que tenemos y que hemos liderado desde la municipalidad. Primero, en cuanto a subsidio para recambio de sistema eléctrico, que es uno de los principales tipos de falla que tenemos en Valparaíso, por los cuales se terminan incendiando los inmuebles. Y en segundo lugar, algún tipo de subsidio patrimonial que tampoco existe. Bueno, porque sabemos que mantener al día una propiedad que tiene las características de ser patrimonial es mucho más caro que una que no lo tiene. Entonces, ese subsidio específico no existe. Solamente existió en un tiempo, y que fue justamente después del terremoto del 2010, que era el DS40 patrimonial, que era un subsidio destinado a mejoramientos y era un subsidio 2.0, porque en el fondo asignaba una mayor cantidad de recursos que un subsidio normal de mejoramiento. Pero estándar, digamos, convencionalmente no existe. Solamente se creó para
después del terremoto y exclusivamente con esa finalidad. Entonces, efectivamente, hay algunos inmuebles que no tienen las mantenciones al día, que no están en buenas condiciones. Efectivamente, hay algo que podría reaccionar de una mala manera frente a una emergencia. Y por eso también es que los llamados de las autoridades locales y regionales van dirigidas o que van dirigidas en ese sentido. Bien, vamos a ir a una encuesta. Usted sabe, siempre tenemos allí la consulta en la calle donde nos encontremos para averiguar cuál es la opinión de nuestros entrevistados, a quienes abordamos. Así es que volvemos luego de ella. La región de Valparaíso ha sido afectada por diversas catástrofes, ya sean incendios o sismos. Es por esto que salimos a la calle a preguntarle a la gente si sabe cómo actuar frente a una emergencia. Igual hay falta más señalizaciones, indicaciones por donde la gente tiene que evacuar y, no sé, hacer como más... como le dicen, Operación Daisy, como lo hacen en los colegios, para preparar a la gente en caso de catástrofe. Tiene que la gente salir, ¿no es cierto?, caminando hacia el cerro a un nivel de 30 metros sobre el nivel del mar, en caso de sismo. Y incendio, bueno, evacuar el edificio o el lugar donde esté produciéndose la emergencia, nada más. Sí, ya pasé por el 2010. Se me cayó la casa, está tranquilo, no ponerse nervioso, porque se pone nervioso, pues la casa se me fue para abajo, ahí quedó la casa. Nada más, si la gente se pone, a donde grita la gente se pone nerviosa. Pero hay que evacuar la universidad y después tenemos que subir por la calle, por cualquiera de estas, por Freire, y ahí subir a algún cerro al que esté más cerca. No recuerdo cuál era. Pero tenemos un mapa de evacuación y todo, pero no tengo más conocimiento en verdad. Esas fueron algunas de las opiniones con respecto a los planes de evacuación. Sigamos conversando de este tema en el estudio de Tu Voz Local. Bien, ahí estaba entonces nuestra encuesta y ¿qué cosas? A ver, ¿qué cosas? Por ejemplo, el tema de la señalética. Una de nuestras entrevistadas decía claramente no es suficiente. Pero más allá de que uno recuerde viejos tiempos o antiguos tiempos, el del famoso Plan Daisy, es cierto, le preguntaba aquí internamente cuando estábamos con la nota a Carlos Banen, ¿cuántos simulacros de emergencia se han hecho en Valparaíso? Y ya se han hecho unos cuantos. Valparaíso se han hecho varios. Claro, pero... Hace algún tiempo que no se hacen, ojo. Pero en somos, algún minuto se hicieron muchos. Somos como los orientales, somos como los japoneses disciplinados que dejamos de hacer todo lo que estábamos haciendo y seguimos o hacemos caso omiso, continuamos con nuestra labor habitual abajo. A ver, yo creo que depende mucho de la magnitud del... Si estamos enfocados en el sismo, del sismo, terremoto, depende mucho de cuál sea la magnitud del movimiento. Pero en Valparaíso, y que es lo que conversábamos en el transcurso de la nota, Valparaíso la gente ya tiene, el porteño, la porteña ya tiene en su ADN qué es lo que tiene que hacer y que sabe, mire, cualquier cosa al cerro. Entonces, claro, situación distinta es, por ejemplo, lo que sucede en Viña. Exacto. Porque en Valparaíso no nos demoramos mucho en llegar de costa a cerro. Tenemos un par de cuadras y listo. En Viña es una situación totalmente distinta. Otro de los problemas que se presentaron, o que se presentó, entre otros, fue el de evacuar con los automóviles. Ah, claro. Que originó más de alguna situación de congestión. Hay que dejar el auto, Cristian, en el lugar donde está y listo, caminar. Sí, mira, estadísticamente han habido más fallecidos post-emergencia. ¿Ya? No durante la emergencia, sino que posterior a la emergencia, por lo mismo, accidente vehicular, accidente de tránsito, mismo incendio que se provoca, la persona sale del hogar, ¿verdad?, dejando su olla encendida. Entonces, los accidentes ocurren, pasa mucho que ocurren después del siniestro, del terremoto. Lo que quiero recalcar también, como decía acá Carlos, Viña del Mar no estamos cerca de los cerros. Estamos en una zona inundable que es todo el centro de Viña del Mar. Recalcar la evacuación vertical. ¿Ya? La evacuación vertical, muy poca gente sabe que tenemos que subir arriba de 3 pisos, ¿verdad? Porque la ONEMI dice 15, 25 metros, entonces si mi edificio... Perdón, Cristian, sí. Pero esto está coordinado con los edificios, porque con la seguridad que muchos tienen, lo más probable es que las puertas las cierren.
Claro. La pregunta que yo hago es, efectivamente, muy bien, porque ¿cuántos son? 5 o 6 ponientes más los 5 o 6 orientes, es decir, son 13, 14 cuadras. Exacto. Si es que yo estoy en la avenida Perú, o podría ir hacia el sector de Castillo, etcétera. Pero ¿hay coordinación? ¿Tienen conocimiento ustedes con los dueños o con el conserje, con la administración de un edificio? Claro. ¿Para que se abren las puertas? Claro, hay responsabilidad, ¿verdad?, del comité de administración, del administrador del edificio, mantener un plan de emergencia actualizado. Hicimos hace muy poco tiempo atrás un levantamiento de los planes de emergencia en el centro de Viña del Mar, en los edificios, y tenían planes de emergencia que no eran reales a la emergencia que estamos viviendo. No hay ninguna normativa que obligue al edificio a abrir sus puertas para hacer, en el caso de Viña del Mar, una evacuación vertical. Se pensó en un momento, se pensó de que cada edificio iba a tener un logo que dijera que podía la persona ingresar y hacer evacuación vertical. No hay ninguna legislación, todavía es recinto privado, y si la persona cierra la puerta y la cierra por dentro, lamentablemente no podemos hacer nada. ¿Ya? Falta ahí trabajar en cuanto con la comunidad, digamos. Pero la persona que ya vive en el edificio, después de un sismo, digamos, sí, que muchas personas viven en edificios en Viña del Mar, y la estructura soportó, digamos, y la estructura no le pasó nada estructuralmente al edificio, no se cayó, por así decirlo. Claro, es que el que vive en el edificio no tiene ningún problema. Claro. El problema es para el peatón. Como no, exacto, el que está en la playa, no sabemos en qué momento, qué día y a qué hora. Y podría ser en un día en este verano, podría ser en un día de clase, etcétera. ¿Sí o no, Carlos? Así es. Bueno, yo haría la distinción entre un edificio público y un edificio privado. Ah, por supuesto. En un edificio público, lógicamente, va a estar permitido. ¿Y si en la tarde, cuando ya no hay nadie en el edificio? Pero siempre cerrado con guardias. Hay guardias o hay conserje. Y yo creo que en un edificio... son bastante celosos, pues, Carlos. Pero ante una emergencia yo creo que el funcionario público no tendría problema. Yo creo que la situación más conflictiva se da en el caso de que estemos hablando de un edificio que está solamente destinado a la vivienda. Claramente. Ahí donde tendría, y ahí ya depende más del caso a caso, yo creo. Lamentablemente depende más del caso a caso. Sería interesante tal vez generar allí una mesa tal vez de trabajo con los administradores de edificios, porque daría la posibilidad a cualquiera de nosotros que esté, porque no vamos a correr 14, 15 cuadras. O sea, definitivamente es una locura, además en momentos bastante complejos de temor, de miedo, de ansiedad. Así que lo dejamos allí boteando, porque yo me imagino que usted y Cristian hace ya tiempo que esto lo debe haber pensado, pero bueno, tendrán que tomar la decisión que les corresponde, y además porque con eso evitamos la muerte de personas. Así es, yo creo que... Últimos consejos, porque se nos acaba ya el programa. Bueno, los últimos consejos, hacer un plan familiar, dónde poder reunirnos con nuestros seres queridos, en qué lugar, Sausalito para algunos, el polideportivo, que mucha gente se reencuentra ahí, ¿verdad? Buscar zona alta, los menores de edad, la mochila, los datos personales de los padres en caso de pérdida de algún menor, mantener la calma, ¿verdad? Y obviamente también hacerle caso a las autoridades, pero si nosotros como grupo familiar vemos que mi instinto me dice que tengo que evacuar, tengo que hacerlo. ¿Ya? Así que la recomendación es esa. Bien, Carlos. Bueno, yo creo que aquí siempre es bueno la prevención. En este sentido, llamar a nuestros televidentes a que se puedan informar de los planes de emergencia comunales, de los planes de emergencia que están en la ONEMI, y muy importante también... El municipio, perdón, tiene en su sitio web información sobre aquello. Bien. Y bueno, y dependiendo del tipo de emergencia que queremos hacer frente, por ejemplo en Valparaíso tenemos una acción frente al plan invierno, plan verano, etc. O sea, dependiendo del tipo de emergencia que puede tener lugar. Pero muy importante también conversar esto en el seno familiar y no pensar que nunca va a pasar, sino que mira, ¿qué pasa si hay alguna emergencia? Ya. Porque lo más probable es que el papá esté en la oficina, el hijo esté en el colegio y no estén juntos. Entonces, bueno, ¿cómo nos juntamos? Las líneas telefónicas muchas veces se caen. Colapsan. Entonces, tener un plan de emergencia para actuar, dónde me voy a encontrar, qué es lo que vamos a hacer, y yo creo que el llamado principal siempre es a mantener la calma. Ya que el 99,99% de las personas hoy día no solo tiene un dispositivo móvil, sino que además está conectado a internet, tal vez allí entonces sería conveniente generarse un pequeño grupo de WhatsApp
¿por qué no? Que es lo más rápido, para situaciones de esta naturaleza, no para ampliarlo con la familia, sino para el grupo familiar, para saber ahí tener información, además porque es una de las maneras más expeditas de comunicarse en situaciones de esta índole. Agradecer a Cristian Garrido, prevencionista de riesgo. Gracias, Cristian, por habernos acompañado hoy. Gracias. Como siempre, ya casi en calidad estable, Cristian, de la misma manera Carlos Banen. Hoy día tenemos dos amigos, dos no voy a decir viejos conocidos, no. Dos conocidos nomás. No le ponga apellido. No, que me delato yo también, así que no. Que les vaya muy bien. Gracias. Y a estar preparados entonces, hay varias recomendaciones que se han entregado. Plan familiar, lo más importante. Gracias por haber estado con nosotros en Tu Voz Local.